Lunes 25 de agosto de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados de hoy son Rafael Armendáriz, jefe de programación de Petroecuador. Hoy arranca el expendio de la nueva gasolina EcoPlus 89. Vamos a hacer una revisión sobre los combustibles en nuestro país, si se mejorará también la gasolina super. Con el tiempo desaparece la Extra y la Ecopaís. La focalización del subsidio en las mesas de diálogo que no aterriza, entre otros asuntos. También estará con nosotros Jorge Melguizo, exsecretario de la Alcaldía de Medellín, quien ha trabajado por años en proyectos sociales de hábitat, inclusión social y cultura en esa ciudad. En los 90s, Medellín estaba catalogada como una de las más peligrosas del mundo. De hecho, era la ciudad más violenta del mundo y hoy es la que tiene mayor calidad de vida de Colombia. La fórmula la vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La deuda pública de Ecuador es de más de 70.000 millones de dólares, la cifra más alta en la historia. Analistas consideran que se están transparentando las cifras para observar todo lo que el Estado debe, incluso rubros de años anteriores que no habían sido cancelados. La deuda pública de Ecuador continúa creciendo. A junio de este año llegó a los 74.500 millones de dólares. El gobierno cambió la metodología para contabilizar la deuda pública e incluyó algunos conceptos que antes no se tomaban en cuenta. Entonces, respecto a los años, digamos, del gobierno del presidente Correa, por ejemplo, cuando no se tomaba en cuenta operaciones de preventa de petróleo o créditos atados muchas veces a la entrega de petróleo, que no formaban parte de la metodología de deuda pública. Como parte de la deuda pública total del país, se toman en cuenta la deuda externa, que está en casi 47.000 millones. La deuda interna, por ejemplo, con el Seguro Social y otras instituciones en Ecuador, que llega a los 27.500 millones. Y otros rubros, que suman 5.500 millones. Si revisamos este tema, sí es preocupante que hay alta deuda y bajo crecimiento económico. Eso es fundamental, lo que hay que analizar. Alta relación de deuda frente a PIB y bajo crecimiento económico. Seguimos asfixiados y no hay crecimiento económico. Según el ministerio, la deuda representa el 56% del Producto Interno Bruto, es decir, el 56% de toda la economía ecuatoriana. Pero el Código Orgánico de Finanzas Públicas establece que el límite legal tiene que ser del 57% hasta el año 2025. Entonces, si es que actualmente estamos en un poquito más de 56, significa que ya estamos dentro del rango que se ha establecido como un máximo hasta el año 2025. Todo lo que es deuda pública interna, deuda pública externa, otros pasivos, contingentes, porque tenemos hasta laudos arbitrales, por ejemplo, con petroleras, caso Perenco, por ejemplo. Bueno, si sumamos todo, podríamos llegar tranquilamente a los 82.000, 83.000 millones de dólares de deuda pública. Como parte del convenio financiero que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional, se acordó que el Ministerio de Economía y Finanzas debe transparentar todos los datos relacionados a la deuda pública del país. Y luego de 2 aplazamientos sale al mercado la nueva gasolina EcoPlus 89. La venta inicialmente se la va a realizar en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Esto en medio de algunos señalamientos por el valor de la gasolina super, que no tiene subsidio, pero que es más cara en Ecuador y que incluso en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los motivos? Lo vamos a conversar con Rafael Armendáriz, jefe de programación de Petroecuador. Buenos días, Rafael, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por el espacio para comunicarme con ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía. Empecemos por el precio que va a tener la nueva gasolina EcoPlus 89. Sí, la nueva gasolina EcoPlus 89 en el precio recomendado por Petroecuador es de 3.89. Mire la frase 89, salimos a un precio parecido. Y el precio de Petroecuador al distribuidor es de 3.67. Y hay que aclararle que, de acuerdo al artículo 1E del reglamento de aplicación de la ley, los precios de las gasolinas de más de 87 octanos son libres y por lo tanto las distribuidoras, las marcas que comercializan pueden establecer un precio libre a partir del precio que les expende Petroecuador. Esta gasolina no tiene subsidio. Esta gasolina no tiene subsidio y tiene un precio libre. Y yo creo que es importante recalcar que Petroecuador garantiza a la ciudadanía la distribución de la gasolina extra y extra con etanol
a precio regulado de $2.40 según el decreto 467 expedido por el presidente Lasso el 1 de julio. Lo garantiza hoy, pero ¿qué pasa después? Y se lo pregunto porque desde algunos sectores se ha señalado que la incorporación de este nuevo combustible tiene como intención eliminar a finales de año la Extra y la Ecopaís de 85 octanos que sí tienen subsidio. ¿Se lo está analizando o no? Yo le agradezco la pregunta porque mucho ha salido de gente que conoce el medio, pero están desinformados. El plan del gobierno es ofrecer una nueva alternativa al consumidor sin retirar los productos subsidiados. Yo creo que eso es muy importante que la ciudadanía conozca. La gasolina Extra y Ecopaís no van a desaparecer, se la va a garantizar durante todo el tiempo. Este es un piloto, usted hizo muy bien en la introducción, que empieza en 3 provincias, y al ser un piloto se va a evaluar durante un año cuál es el comportamiento de la demanda, cuál es el apetito de la ciudadanía por esta nueva gasolina de una calidad intermedia entre la gasolina Super y la Extra, con un precio también intermedio entre la Super y la Extra. Ahora, ¿por qué la Super cuesta en Ecuador 50 centavos más que en Estados Unidos? Y eso que en Estados Unidos la gasolina Super o Premium, como la llaman allá, tiene impuestos federales e impuestos estatales, que aquí la gasolina no tiene. A ver, hay que atender algunas cosas. Primero, la fórmula o la formación de los precios. Segundo, y usted recordará que cuando estaba la tendencia del mercado al alza, estuvimos un periodo, la gasolina Super era más baja que en Estados Unidos. Y también hoy es más alta que en Estados Unidos, y eso es porque nosotros calculamos los precios mensuales con el mes de N-1, y en el Estados Unidos la variación del precio es diaria. Entonces, sí, pero el precio del petróleo empezó a caer desde el mes de junio, estamos a agosto. Sí, pero las tendencias de mercado se van ajustando paulatinamente en el precio en el Ecuador. Además, también hay que considerar que si bien es cierto la mayoría de las importaciones que tiene Petroecuador vienen de la costa del Golfo, nosotros tenemos otros factores que no están considerando. Estados Unidos produce gasolina y consume gasolina. Nosotros producimos gasolina e importamos gasolina. La demanda de gasolinas del país es de alrededor de 82.000 barriles diarios. De los 82.000, más o menos 30.000 producimos nosotros, y los otros 1.700 es de etanol para la Ecopaís, y los otros 50.300 barriles son importados. Ahora, voces como las de Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía, señalan que hay ineficiencia en Petroecuador y traslados de costos a la gasolina Super. Tuve el gusto de escucharle al doctor Fernando Santos. No hay ineficiencias en Petroecuador. Lo que hay es, inclusive le escuché hablar de 1.500 empleados en comercio internacional. Yo tuve el gusto de trabajar un tiempo en comercio internacional, son 400 empleados, no 1.500. Y ustedes tienen que considerar, nosotros importamos 1.500.000 barriles al mes de gasolina. Si usted le divide, pongámosle el promedio del salario de $2.000 por 400 empleados, son $80.000, 80.000 dividido para el volumen de combustible, eso le incrementará 1 centavo por galón. Entonces no se puede hablar de ineficiencias o de un alto aparato burocrático. Yo quiero invitarle a hacer una reflexión. Cuando uno está en la casa y se queda sin agua, valora cuál es el valor del agua. Más allá del valor monetario, quedarse sin agua en la casa es desesperante. Nos hemos quedado sin combustibles nosotros. Sabemos cuál es el valor que tiene. ¿Pero a qué costo? Sobre todo, y sobre todo las dudas surgen, Rafael, porque siempre se dijo, va a estar indexado el valor de la Super al precio internacional del petróleo. Entonces, lo que la gente ve es que el petróleo internacionalmente cae, pero el costo de la gasolina Super sube. A ver, el costo del mes anterior y el PVP de Petroecuador fue 5.19. El de este mes fue 5.13 y con las tendencias va a ir bajando. No baja en la misma medida paulatina porque hay que entender que no solamente es lo que Estados Unidos produce, es un mercado internacional y además hay el costo de traer el producto. Cuando nos comparamos con Estados Unidos estamos asumiendo que el producto nos llega por arte de magia. Y también sube el costo de almacenamiento y sube el costo de comercialización. Y entonces, pero es allí donde se señala que radica la ineficiencia y el traslado de costos de Petroecuador al consumidor final. No necesariamente, porque usted tiene mercados. Usted tiene el mercado de la gasolina per se con marcadores internacionales, pero tiene el mercado del fletamiento. Cuando se agotan los buques, también sube el mercado del flete. Son factores que
inciden en el precio. Ahora, ¿se mantiene el plan de reemplazar la actual Super de 92 octanos por una gasolina premium de 95 octanos? Se había dicho que para septiembre se daría el cambio. Sí, a ver, se mantiene, estamos trabajando en eso. De hecho, nosotros la primera importación nos llega ya el 9 de septiembre, la ventana es 9-11, en esos 3 días ya recibimos 95 octanos. Vamos a ir haciendo un cambio paulatino de los stocks en los tanques de Petroecuador en las estaciones de servicio y para octubre pensamos que ya podemos salir al consumidor. Para garantizar la calidad vamos a ir monitoreando la calidad del combustible en los terminales y refinerías y en el momento en que estemos listos, desde luego vamos a hacer el anuncio público de que el consumidor tenga una mejor gasolina ya en el mercado. ¿Tienen alguna referencia del precio que podría tener esa gasolina? El mercado de precios es tremendamente dinámico. Un día está para arriba, otro día está para abajo el WTI, lo mismo pasa con las gasolinas. Esperamos que esté alrededor del precio que hoy se paga por la Super y con la tendencia a la baja y para bien de todos nosotros, yo como un consumidor más, esperamos que baje el precio internacional y por ende el de la de 95 octanos. En la mesa de diálogo donde se analiza la focalización del subsidio a los combustibles, se señala que no se ha entregado la información sobre el costo de producción e importación de combustibles. ¿Esto es real? ¿Se lo ha entregado o no se lo ha entregado? ¿Qué pasa? El costo de importación es público. Todos los ciudadanos pueden entrar a la página de Petroecuador, hay un link ahí donde dice cifras interinstitucionales y uno puede entrar, descargar, ver qué volumen se importó, cuánto pagó Petroecuador por la importación. Está ahí, es público, ni siquiera tiene que ir uno a las mesas de diálogo. Entonces no creo que eso sea un objeto, es más, debe estar publicado hoy, incluidas las importaciones de julio, y cuando cerremos agosto ya vamos a tener luego seguramente las de agosto. ¿Y los valores de comercialización también están allí? Los valores de importación de los combustibles, volumen y precio pagado por Petroecuador. ¿Los de comercialización no? Los precios de venta también se publican en la página de Petroecuador. ¿El valor del almacenamiento? Los costos de comercialización y almacenamiento no están ahí. Yo no participo en las mesas de diálogo, no puedo contarles si es que han pedido y si es que se les ha dado, pero esa es información que deben trabajarla ahí. Ahora, desde Petroecuador se ha sugerido cuál debería ser el mecanismo de focalización. Hay algunas sugerencias de lo que yo conozco. De nuevo, no estoy en esa área, yo trabajo en programación de operaciones, que es un poco distante del tema de precios de eso. Pero hay algunas sugerencias de formalización o de formas de focalizar. Por ejemplo, hacer un estudio del parque automotriz, categorizar los vehículos y a partir de ese estudio del parque automotriz establecer los márgenes de focalización. Hay ideas de instalar chips o códigos QR en las pantallas, en las parabrisas de los vehículos y a través de eso reconocer y focalizar los subsidios. Esto que usted menciona suena muy sencillo, ¿es así de fácil de aplicar? Atrás hay tecnología, atrás hay controles, hay trabajo por hacer. Inclusive, bueno, nosotros como Petroecuador en las mesas de diálogo, en alguna conversación que tuve con el que está representándonos, y presentamos la idea de empezar con las estaciones de Petroecuador para hacer un piloto de focalización. Pero hay trabajo por hacer, hay trabajo por hacer. Perfecto. Rafael Armendáriz, jefe de programación de Petroecuador. Gracias por acompañarnos, Rafael. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme un momento a la ciudadanía, que se sientan tranquilos, la gasolina extra y la Ecopaís se mantienen en todo el país, no van a cambiar. Yo creo que es súper importante que sepa la ciudadanía que la idea es un piloto para ver cómo es el apetito del público a un precio entre las dos gasolinas, por eso es un piloto. Las otras dos gasolinas se mantienen. Hoy a las 10 de la mañana vamos a tener la inauguración, así que Lenin, que nos acompañen para que la ciudadanía conozca de primera mano y que ustedes vean que en la estación que vamos a inaugurar vamos a tener Ecopaís, vamos a tener Ecoplus 89, Super y 10. Se mantienen todos los combustibles y les damos al usuario una nueva opción para el consumo de un producto de calidad intermedia a un precio intermedio. Allí estaremos. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Gracias, muy amable. Luego de la pausa volvemos con Jorge Melguizo, ex secretario de la Alcaldía de Medellín. Ecuador en Ecuador se enfrenta a una embestida de violencia nunca antes vista. ¿Cuál fue la fórmula que se desarrolló en la ciudad de Medellín, que en los 90 estaba encasillada como una de las más peligrosas del mundo? Ya volvemos. En
En 1991, tras alcanzar la cifra de 6.809 personas asesinadas, Medellín fue catalogada como la ciudad más violenta o la más violentada del mundo. Asesinatos, secuestros, coches, bombas fueron parte de la cotidianeidad de una ciudad que superó esta crisis de terrorismo, violencia y miedo. ¿Cómo lo logró? Se lo consultamos a Jorge Melguizo, consultor internacional, ex secretario de Desarrollo Social y de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Buenos días, Jorge, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días para usted y para toda la gente de Ecuador. Encantado de estar con ustedes. Cuando las ciudades están abocadas a las dinámicas de una espiral de violencia como la que vivió Medellín, como la que vive Guayaquil hoy, en la ciudadanía se instala una suerte de desesperanza, la idea de que las cosas solo van a empeorar, de que se ha caído en un abismo del que no existe salida. Pero, ¿se puede salir de eso? Sí, se puede salir. Nosotros, la misma ciudad de Medellín es una evidencia de que se puede salir. Medellín sigue siendo una ciudad dura, seguimos teniendo violencias, seguimos teniendo una fuerte inequidad, pobrezas, en fin, pero hoy tenemos 96.3% menos, 96.3% menos de las muertes violentas que teníamos hace 30 años. En esa cifra que usted dijo, Lenin, de la ciudad fue la peor en el mundo en su tasa de muerte violenta. Teníamos una tasa de 382 muertes por cada 100.000 habitantes. El año pasado terminamos en diciembre con 14 por cada 100.000, que sigue siendo alta, doble el promedio mundial, pero es 96.3% menos. Medellín muestra que es posible, Jorge, con una conjunción de acciones. Sí, Lenin. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales que se tienen que dar para superar esta crisis que es alentada por organizaciones criminales que tienen infraestructura, que tienen todo el dinero del mundo y que además se sienten alentadas por la impunidad? Yo creo que hay siempre dos frentes en los que hay que trabajar. La fórmula, digamos, de Medellín fundamental ha sido entender que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Así suena extraño. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con una altísima inversión en proyectos sociales, en proyectos educativos y en proyectos culturales. Esa es la fórmula que Medellín durante 30 años ha venido realizando, interviniendo. Me gustó su expresión de las ciudades violentas o violentadas. Nosotros decimos interviniendo en los barrios más violentados, los barrios que son más víctimas de las violencias, con grandes inversiones sociales, educativas y culturales. Esa ha sido la fórmula principal, porque además lo que buscamos es que las ciudades tengan altísima convivencia. Si yo llego a una ciudad, Lenin, y encuentro que esa ciudad está llena de policías, con la creencia de que eso me va a proporcionar seguridad, yo no me siento seguro. Piensen ustedes a las ciudades en las que van y no encuentran mucha policía, pero se sienten tranquilos. Son ciudades que han construido la convivencia. Jorge. Pero el otro frente es también la necesidad de enfrentar de otra manera la seguridad pura y dura. ¿Cuál es el rol que en esto juegan las autoridades locales, las alcaldías? Y lo pregunto pensando en que la policía y las Fuerzas Armadas dependen de los gobiernos centrales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los municipios dentro de este esquema que se aplicó en Medellín y que ha sido exitoso? También en Colombia se da la situación de Ecuador. Tenemos una sola policía nacional. Y le digo, eso es una fortuna. Si nosotros tuviéramos policías locales como en México, como en Brasil o como en Argentina, la situación hubiera sido más desastrosa todavía. Lo que le corresponde a los municipios, en el caso de Guayaquil, en el caso de Medellín, es precisamente generar con organizaciones comunitarias, con empresas privadas, con universidades, con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con el gobierno municipal, con toda la sociedad, unos profundos diálogos que nos permitan mejorar la capacidad instalada de la ciudad para enfrentarnos a esos duros problemas que generan las delincuencias. Pero es que muchas veces, Lenin, lo que empezamos a ver hace 30 años era que poníamos el remedio donde duele y no donde se origina el dolor, como en la acupuntura. Si me duele la cabeza, voy donde un acupunturista, pues no me pone agujas en la cabeza, me pone agujas en la planta de los pies o en la espalda. Hay que poner los remedios donde se origina, y es en la generación de oportunidades para la población más joven de nuestras ciudades, es quitarle esos jóvenes a la delincuencia. Un joven en Guayaquil, un joven en Medellín, tiene las 24 horas, los 7 días de la semana, las puertas abiertas en la delincuencia. Pero no tiene
los 7 días o las 24 horas las puertas abiertas para entrar a la formalidad del Estado o a la formalidad de lo privado. Jorge, y por eso en Medellín se tomó la decisión de invertir mucho dinero en las zonas más duras de la ciudad. Grandes infraestructuras, parques, bibliotecas, edificios con diseños arquitectónicos ganadores de concursos internacionales, salas de exposiciones, teatros, en las zonas más difíciles. Y claro que hubo críticas porque decían, ¿cómo es posible, hombre, que vaya a botar ese dinero en ese lugar a donde nadie quiere entrar porque te roban, porque te matan? Pero dio resultado. ¿Ese es uno de los caminos, indefectiblemente? Ese es uno de los caminos, Lenin. Se lo cuento. Yo nací en uno de los lugares más duros de Medellín, la Comuna 13. Si ustedes y los televidentes buscan Comuna 13 de Medellín, van a encontrar lo que podríamos decir en Brasil una favela, uno de los lugares más duros, fue el lugar con mayores violencias en Medellín durante varios años. Y allí hoy la Comuna 13 es el sitio de mayor turismo y uno de los barrios más entretenidos de Medellín, con esa fórmula de inversión en parques, biblioteca, en jardines infantiles de 0 a 6 años, en colegios públicos de calidad, en proyectos simbólicos como las escaleras eléctricas, en mejorar 100% el transporte público. Medellín hoy tiene una ventaja enorme frente a otras ciudades de Latinoamérica. Tenemos coberturas de casi el 100%, siempre hay un residuo que no, pero casi el 100% en agua potable, en alcantarillado, en calles asfaltadas, en infraestructuras deportivas, educativas, recreativas, culturales, en los barrios que han sido los de mayor pobreza, los de mayor violencia y que son, por supuesto, también los barrios de mayor densidad poblacional. Convertir en prioridad de toda la sociedad, no solo del gobierno municipal, de la empresa privada, de las universidades, de las organizaciones sociales, convertir en prioridad este tipo de barrios, fortaleciendo además el tejido social de esos barrios, conociendo, reconociendo, valorando y potenciando todos los hechos positivos de esos barrios, es una de las claves del proceso de transformación de Medellín. Que no es solo entregar kits alimenticios ni toldos en el invierno. No. Eso hay que hacerlo puntualmente, pero no se puede reducir una política social a unas medidas asistenciales o a unas medidas que terminan casi que ser de caridad. No necesitamos caridad, no necesitamos basar una política pública en asistencia. Hay que trabajar con una política de derechos. Es decir, un filósofo de Medellín decía, los derechos sin oportunidades no son derechos, hay que convertir los derechos en oportunidades. Hoy en Medellín, un joven de 15 años, una niña de 12 años, tiene más oportunidades que las que tenía hace 30 años, más oportunidades de mejor educación, más oportunidades de vinculación cuando termine la educación a un proceso de educación superior, más oportunidades de vincularse a proyectos de emprendimiento o de empleo. O sea, hay que hacer un desafío colectivo de ese fracaso colectivo. Medellín era un fracaso colectivo hace 30 años. 20 años, Lenin, no solo en el 91. Durante 20 años fuimos la ciudad con peor tasa de muerte violenta en el mundo. Hoy no estamos ni siquiera en el ranking de las 50 ciudades con peor tasa de muerte violenta, donde hay 42 de las 50 son latinoamericanas. Jorge. Es decir, hay que buscar paradigmas distintos, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la manera de pensar y hay que cambiar la manera de gestionar también la acción municipal. ¿Y cómo se rompe ese límite que marca la ley y que determina luchar contra la delincuencia es un asunto del gobierno central? Los gobiernos locales tienen que dedicarse a otra cosa, pero en Medellín dijeron, no señor, esto dice la ley, pero la realidad requiere de otro tipo de acciones y vamos a intervenir en seguridad y lo vamos a hacer no con policías, no con armas, sino con inversión social, con inversión en cultura, con desarrollo ciudadano. ¿Se trata solo de una decisión política o se requiere de algo más? Se trata de una decisión política, pero también de una gran decisión ciudadana. Aquí se combinan tres cosas, Lenin. Hace 30 años la presidencia de Colombia creó una consejería presidencial para Medellín en agosto de 1990. Miren, por esta época, hace 32 años, agosto de 1990, una consejería presidencial para Medellín, para enfrentarnos a para apoyar a la ciudad en el enfrentamiento de esos duros retos. Y esta consejería hizo una cosa muy inteligente. Estaba a manos de una mujer, María Emma Mejía, hizo una cosa muy inteligente. Empezó a escuchar
a las organizaciones comunitarias y a los liderazgos comunitarios positivos en los barrios de Medellín, en esos barrios más golpeados por la violencia, pero también empezó a reunirse con todos los actores violentos, con lo que llamábamos milicias populares, con lo que llamábamos las bandas de barrio. Yo hice parte de ese proceso hace 30 años y establecimos muchas medidas, fondos de inversión semilla, proyectos de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en esos barrios. Empezamos a trabajar en el fortalecimiento institucional y en el fortalecimiento de la sociedad civil. Empezamos a generar, durante 5 años nos sentamos toda la sociedad, suena extraño, toda la sociedad nos sentamos durante 5 años en unos diálogos Medellín Alternativas de Futuro, con un convencimiento Lenin, que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho, lo que estaba haciendo el gobierno municipal, el gobierno nacional, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, que teníamos que buscar salidas distintas, cambiar el paradigma, cambiar las formas de hacer las cosas. Y esos diálogos alternativas, Medellín Alternativas de Futuro, con actores nacionales e internacionales, nos pusieron en la línea de encontrar salidas, de convertir a Medellín en un laboratorio urbano, social, educativo y cultural, buscando salidas desesperadas a esas violencias. El resultado es hoy 96.3% menos de muerte violenta. Y yo creo que el país, o sea, la situación del país también ha mejorado. El acuerdo de paz con las FARC del gobierno Santos trajo beneficios para todas las ciudades, así hay algunas disidencias, hayan seguido problemas. Me entusiasman los acuerdos ahora del presidente Gustavo Petro. Ayer mismo anunció Lenin, le dijo al gobierno de Estados Unidos, hombre, revisemos el tratado de extradición para ver si con los narcotraficantes primero negociamos en Colombia y si acogen a beneficios en Colombia y los beneficiamos también como grupos delincuenciales, bajando hacia un proyecto que Gustavo Petro llama La Paz Total. Abrió la puerta, que es una cosa extraña, a la negociación, ya no solo con grupos guerrilleros, sino con todas las bandas delincuenciales organizadas. Además es muy simpático algo, Lenin, siempre al crimen le decimos crimen organizado y nunca decimos el gobierno organizado. Es como si les reconociéramos una capacidad de organización a ellos que no tenemos desde el otro lado de la moneda. Hay que organizarnos desde la sociedad para enfrentar de muchas maneras nuevas y diferentes a esa delincuencia que se ha apoderado de nuestros países y que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo la sociedad y pone en riesgo nuestra democracia. Jorge, pero reconocer a los criminales como interlocutores legítimos no es haber, de cierto modo, perdido la batalla. ¿O es una batalla que en realidad ya está perdida y lo que se está haciendo es tratando de empatar el partido? Se lo respondo por el lado de la guerrilla. Había sectores de Colombia que se oponían y que todavía se oponen a cualquier negociación con grupos de la guerrilla. Para mí, en términos de uno de los negociadores, Humberto Lacalle, hoy senador, el mejor acuerdo posible, hay que lograrlo, y el mejor acuerdo posible no es el mejor acuerdo, el gran acuerdo. Hay que ceder. Pero hoy Colombia vive mejor en medio del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, con la desmovilización de 14.000 guerrilleros, que hace 6 años cuando teníamos a las FARC funcionando por todo el país. No solo vivimos mejor nosotros, eso también ha beneficiado a los países vecinos. Y hay algo, Lenin, las soluciones tienen que ser también compartidas entre países. La batalla al narcotráfico y la batalla a la delincuencia no la ganamos solo desde un país. Hay que legalizar las drogas en Latinoamérica. Hay que avanzar en la legalización de las drogas. Ya Colombia propuso incluso hacer una medida de legalización de los cultivos de hoja de coca para producir unas sustancias legales y no ilegales con la hoja de coca. Hay que avanzar en medidas multinacionales y transnacionales y no solo en las medidas locales de cada país. Romper con el paradigma, los criterios de Jorge Melguizo, ex secretario de la Alcaldía de Medellín. Gracias por acompañarnos, Jorge, hoy aquí en Contacto Directo. A ustedes, Lenin, y mucha suerte con esa tarea tan dura de enfrentarse a la infamia del narcotráfico y de la delincuencia. Suerte y acciones concretas es lo que necesitamos. Un buen día. Exacto. Un buen día. Terminamos aquí Contacto Directo. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.